tiros. En el mundo, El Salvador localiza a los empleados de alias El Fantasma. Y en los deportes, el campeón de la Copa del Rey recibe al Atlético de Madrid. T13 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias, deseándole un excelente inicio de semana. Damos inicio a esta hora de noticias. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina, un placer como siempre. Gracias a usted por su sintonía. Recuerde que somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Vamos a iniciar la cobertura entonces, como siempre, con información nacional. La sed de venganza fue más grande este día que el temor a convertirse una vez más en presa de los extorsionistas. Iniciamos con este caso en la zona 9 capitalina. El inicio del presente año quedó marcado en nuestro país por una ola delincuencial que arrastra luto y sed de venganza. El baño de sangre parece que ha provocado también el despertar de la anarquía y muchos quieren cobrar con la misma moneda. Desde la semana pasada hemos sido testigos de la reacción violenta de la sociedad guatemalteca, cansada de los actos vandálicos, y esto provoca que el trabajo para la policía sea doble, porque si nos basamos en aquella frase de que el que a hierro mata, a hierro muere, ante la ley, el asesino y el vengador deben pagar por igual. Lo ocurrido hoy en la zona 9 capitalina es solo una pequeña muestra del descontrol social. Pilotos y ayudantes de autobús se cansaron de vivir en zozobra y recibieron el apoyo de comerciantes del mercado La Terminal. Se supone que Ana Isaura Maaz Chajón y Walter Romeo Patzán Tamat, ambos de 21 años, llegaron al estacionamiento de autobuses y entregaron un celular a uno de los pilotos, con el objetivo de hacerle saber que su vida y la de sus compañeros de trabajo tiene precio. Uno de los ayudantes se percató de lo ocurrido y dio aviso al resto. Enardecidos, pero coordinados, buscaron a la pareja. Ella logró ocultarse en una vivienda. Él fue vapuleado e incluso algunos gritaban que lo prendieran en llamas. El automóvil en el que llegaron fue puesto de cabeza y fue necesaria la intervención de un contingente policial para retomar el control. La pareja finalmente fue rescatada y atendida por los bomberos voluntarios. Con custodia policial, los dos supuestos delincuentes fueron llevados a torre de tribunales. El pueblo de Guatemala está cansado de pagar para poder vivir y muchos están buscando hacer justicia con mano propia. El problema en estos casos, además, es que seguramente el juez de turno en torre de tribunales dejará en libertad a la pareja por falta de parte pidiente. Si ninguna persona llega para denunciar, únicamente se trata de la palabra de los supuestos delincuentes en contra de la historia que lleguen a contar los agentes de la Policía Nacional Civil. Así funcionan las leyes, nos guste o no. Y así estamos viviendo en el país de la eterna primavera, que poco a poco se ha convertido en territorio de la anarquía. Y luego que la policía los rescatara de la turba enardecida, ambos tenían que ser capturados y presentados ante un juez. En la torre de tribunales, uno de los detenidos admitió ser un extorsionista. Según el plan, solo era entregar el celular para que sus cómplices cumplieran las amenazas. Parece ser que el pueblo de Guatemala no soporta más la ola de violencia y ha preferido actuar para garantizar su seguridad antes que terminar siendo presa de los delincuentes. La pareja fue vapuleada, el automóvil en el que ambos viajaban fue volcado. Los pilotos y ayudantes terminaron con un sabor amargo en la boca por la furia que les provocó y los supuestos delincuentes fueron enviados ante un juez para saber cuál será su futuro legal. Según los pilotos, los extorsionistas exigen 500 quetzales semanales por cada unidad colectiva. Estamos hablando que este grupo obtiene un ingreso mensual de 2,000 quetzales por cada autobús. Ahora bien, la flotilla es de 32 unidades.
Haga usted sus cuentas en casa y se dará cuenta de la cantidad exorbitante de dinero que reciben los extorsionistas cada 30 días. De seguro, viven en mejores condiciones que usted o yo. Cansado de tanta violencia, usted mire, la justicia no hace nada, ya policías son los mismos, ¿va? Porque mire qué hicieron, solo se la llevaron, la agarraron, se la llevaron, dejaron que nosotros hiciéramos la justicia con ella, ¿va? ¿Qué le entregaron ellos? ¿Un teléfono? Un teléfono, sí, un teléfono, le entregaron al transporte humilde. ¿Qué ruta es la que cubre usted? Se cubre de aquí a terminar la frontera Chinamas, frontera Valle Nuevo. Sí. ¿Cuánto le cobran ellos? Nosotros estamos cansados ya de tanto, usted ya lo mismo y lo mismo todo el tiempo y no se hace nada, ¿verdad? ¿Cuánto le cobran de extorsión ustedes? Se pagan como 500 quetzales semanales. Pero por si esto fuera poco, prepárese para escuchar la versión del supuesto extorsionista. La lógica nos diría que el sujeto negaría las acusaciones para intentar evadir a la justicia. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. El hombre aseguró haber sido el responsable de haber intentado entregar un celular. Al mismo tiempo también dijo ser un principiante. Admite además haber portado un arma de fuego que utilizaba para intimidar. Pero ojo, porque según él, nunca la utilizó. ¿Qué pasó? Dice que usted pasó a dejar un teléfono celular, ¿es cierto eso? Ajá, más, la verdad sí. Lo más solo a eso, ¿va? Y es todo. ¿Usted pasó a dejar el teléfono entonces? Ajá. ¿A quién se lo pasó a dejar? Más que todo un chavo que estaba ahí que me dijeron que solo es de entregar el teléfono a ese vato, pero más que todo había otro ahí, no sé si es su amigo, no sé qué, que llevaba arma, ¿va? Pero yo solo la apunté también, pero no lo tiré, entonces aquel es el que tiró los balazos, ¿va? Ahí yo me di a la fuga, pero ahí cabal en la vueltecita andaban, ahí me agarraron, ¿va? Un flagelo que definitivamente merece la atención de la sociedad en general. Según el portavoz de la Policía Nacional Civil, quien busca venganza de esta manera también se convierte en delincuente. Así que tómelo muy en cuenta. Los intentos de linchamiento contra presuntos delincuentes en la capital demuestra que la población está cansada de la violencia. Algunos ven necesario tomar este tipo de medidas para reducir el índice delincuencial y otros, como la propia policía, aseguran que nadie está por encima de la ley. Lo que podemos decir como Policía Nacional Civil es que no se puede combatir la violencia utilizando más violencia. Lo más oportuno es hacer las denuncias respectivas, poder confiar en las autoridades y dejar que la unidad de investigación, en este caso la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía, demuestre las capacidades a través del trabajo y el proceso de investigación. Castillo asegura que cuando se presentan este tipo de incidentes, la policía tiene el deber de resguardar la integridad de quien está siendo agredido. La policía debe ser imparcial en su actuación. Esto quiere decir de que el agente de policía se ve obligado a rescatar y a resguardar la vida y la integridad física de cualquier ciudadano guatemalteco, sea o no señalado de la comisión de un hecho delictivo. En ese momento debe ser rescatado de manos de la turba que se encuentra en una situación con los ánimos alterados y debe ser trasladada a un centro asistencial. Otra de las medidas que toma la policía, que por ley le obliga, es mantener el orden público cuando se registran ambientes tensos. La seguridad es pareja por el derecho de igualdad que todos tenemos. En esa imparcialidad la policía, tanto en la ciudad capital como en los departamentos, al momento de observar a una persona que está siendo golpeada o pretende ser linchada por alguna turba, debe de restaurar el orden público en ese momento, ayudándose del uso proporcional de la fuerza a través de los medios disuasivos como los que utilizan las fuerzas especiales de policía. Y ahora nos ubicamos en el interior del país. Héctor David Pérez Alvarado, de 32 años, quien se dedicaba a trabajar como piloto de mototaxi, fue asesinado a balazos en un sector del municipio de Flores, Costa Cuca. Según autoridades, pudo tratarse de un crimen pasional, ya que supuestamente la víctima mantuvo una relación sentimental con una mujer comprometida y, según familiares, ya había recibido amenazas de muerte con anterioridad. El Ministerio Público localizó varios casquillos de proyectil de arma de fuego en la escena del crimen y dio inicio con la investigación.
Temas impactantes de la jornada, definitivamente. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Pablo Paniagua. Compañeros, apenas el viernes hablábamos sobre este flagelo social que se ha reactivado una vez más en nuestro país. Estábamos acostumbrados a escuchar de linchamientos, por ejemplo, únicamente en el interior de la República. Sin embargo, continúa esta ola de venganza social y es importante que tomemos conciencia todos como país. Así es, un tema preocupante porque, como decíamos el viernes, compañeros, violencia no corrige violencia. Correcto. Y como decíamos en una de nuestras notas anteriores también, quien se toma la justicia por su propia mano se convierte en un delincuente más. Hay que tener conciencia de esto y estar claro que los procesos legales existen y hay que respetarlos en el Correcto. país. Termina siendo un círculo vicioso de violencia, como bien lo dice Cori y los compañeros, así que no podemos caer en este tipo de incurrencias, ¿no? Un tema complejo, definitivamente, porque si bien sabemos la cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil que se reduce apenas a 28,000 para cuidar a más de 17 millones de personas, es definitivamente muy complicado, no se puede. Además de eso está también el problema de la falta de presupuesto y una serie de problemas que no le permiten a las autoridades tener esa garantía. Esto, por supuesto, provoca el descontento de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, reiteramos, quien busca justicia de esta manera también se convierte en delincuente. Así es, y también lo hemos recalcado de la denuncia. Vamos a continuar ahora con temas judiciales. Y es que el caso La Línea fue reactivado. Hoy los integrantes de una supuesta estructura señalada de defraudar las arcas del Estado se vieron de nuevo las caras. El escándalo de supuestos actos de corrupción destapado en abril de 2015 avanza lento en los tribunales de justicia. Pese a que se supone que las autoridades pertinentes tienen suficientes pruebas contra los vinculados, aún se desconoce si todos enfrentarán juicio. Hoy dio inicio la fase intermedia del proceso que conoce el juez Miguel Ángel Gálvez. El Ministerio Público insiste en que los señalados son culpables de los delitos que se les imputan y las pruebas serán contundentes en caso el juzgador ordene que todos vayan a juicio. La defensa hace lo propio desde su casilla. Por ejemplo, el abogado del expresidente Otto Pérez Molina recusó al juez Miguel Ángel Gálvez, acusándolo de haber emitido opinión respecto al tema, y con ello es imposible que su veredicto sea imparcial. El juzgador rechazó la recusación, indicando que para ello la defensa del expresidente debe solicitar una audiencia específica. Se desconoce cuánto tiempo podría durar la audiencia de etapa intermedia, tomando en cuenta la cantidad de señalados. Al final de la tarde fue suspendida y se reprogramó para el próximo miércoles porque algunos de los acusados también están vinculados al caso Fórmula Mágica y mañana habrá actividad en ese proceso. Somos T13 Noticias y trabajamos para usted, tal y como lo habíamos anunciado en nuestros titulares. Esta noche tenemos especiales T13 y vamos a abordar un tema que definitivamente merece la atención de la sociedad en general. Esta noche, una vez más, nos acompaña en los estudios de T13 Noticias nuestro compañero y amigo Carlos Sandrino. Carlos, buenas noches. ¿De qué se trata este tema tan importante? Hola, buenas noches compañeros de T13 Noticias. Hoy tenemos un tema importante, el cual trabajamos durante la semana y vamos a hablar en esta oportunidad de la obesidad y las consecuencias que provoca esta enfermedad, la cual está afectando a muchas personas a nivel mundial. Son millones las que se reportan ya. A continuación. Veamos la nota. La obesidad es un problema que enfrentan miles de guatemaltecos, ya que su salud está en riesgo. Las causas principales son la falta de balance energético. Expertos detallan que la energía que se adquiere debe ser igual a la que se gasta, por lo que hay que saber balancear los alimentos. La energía que se ingiere es la cantidad de energía o calorías que se obtienen en los alimentos y bebidas, y la que se gasta es la cantidad de energía que el cuerpo usa en funciones tales como respirar, digerir los alimentos y las actividades o rutinas diarias. En conclusión, si usted come poco, pero es muy activo, el peso disminuye, y si come mucho y realiza pocas actividades, el peso tiende a incrementar. Por si fuera poco, nuestro medio ambiente no contribuye a que tengan hábitos saludables. De hecho, lo que sí estimula es la obesidad. Las razones son las siguientes. Las calles no cuentan con espacios para poder practicar cualquier tipo de deporte y en la mayoría de sitios existe una exagerada contaminación de la capa de ozono. Además, el ritmo de vida laboral es bastante extenso, lo que tiende a no permitir un tiempo libre para practicar el deporte o inscribirse en algún gimnasio. Por si fuera poco, los alimentos que se consumen son poco saludables, ya que mucha comida tiende a ser chatarra.
Hay otras causas que provocan el sobrepeso y la obesidad. Dentro de ellas está la hereditaria. Aquellas personas que tienden a ser obesas pueden heredar a sus generaciones su volumen o peso. También algunos problemas hormonales pueden provocar el sobrepeso, como por ejemplo el hipertiroidismo, actividad baja de glándulas tiroides, el síndrome de Cushing y el síndrome de ovario poliquístico. El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. La falta de hormona tiroidea hace que el metabolismo sea más lento y causa aumento de peso. Además, produce cansancio y debilidad. Teniendo esto como contexto, vamos a conocer ahora las enfermedades que pueden surgir si una persona tiene problemas con el sobrepeso. Como hemos indicado, las causas de la obesidad son por malos hábitos alimenticios o bien por enfermedades tales como el hipotiroidismo. Nutricionistas recomiendan una alimentación sana para tener un cuerpo saludable. Es muy importante tener buenos hábitos alimenticios. Lo principal es hacer las comidas a tiempo, evitar las comidas fritas, evitar las chucherías y todo eso que son alimentos procesados que en vez de nutrirnos lo que hacen es que acumulemos más grasa en el cuerpo. Hay muchos alimentos recomendados por nutricionistas para tener un balance adecuado y poder nutrir el cuerpo y así brindarle las energías necesarias. Es bueno que se incluyan vegetales, que se incluya carne, que se incluyan carbohidratos, pero siempre tomar en cuenta que no hay que abusar de ellos, ¿verdad? Que si también las preparaciones de los alimentos tienen que ser, por ejemplo, cocido, a la plancha, al horno, evitar todo lo que sea frito, tratar de no usar mucho el aceite. Sin embargo, es importante no abusar de ciertos alimentos para que no repercutan en enfermedades que pueden afectar la salud. Por ejemplo, el alto consumo de sodio puede causar hipertensión, hay problemas renales, ya propios de la obesidad, que la obesidad vaya a causar, puede estar la diabetes, dentro de la diabetes también está la enfermedad renal, está la hipertensión, problemas neurológicos. Entonces, entre las enfermedades más comunes que provocan la obesidad o el sobrepeso está la diabetes. Cuando una enfermedad hace que falle el metabolismo del cuerpo, entonces empiezan a presentar los problemas que da la enfermedad que está afectando el metabolismo. Uno de los casos estos es la diabetes. Es importante saber balancear la dieta alimenticia, ya que al ser detectado diabético, la situación se torna más complicada y de no respetar el consumo de alimentos, la diabetes podría ser mortal. Yo no quiero tirarme contra muchas empresas que hacen comida chatarra, porque si uno comiera de vez en cuando una hamburguesa o una pizza, no habría ningún problema. Pero lo que pasa es que se está volviendo hábito. Entonces ya la gente come a la semana 3-4 veces comida chatarra, ya los niños ya les ponen ese tipo de comida en la portavianda, por ejemplo, y eso es lo que están consumiendo. Consumen gaseosas en cantidades escandalosas, ¿verdad? Existen casos de personas que durante años han tenido que sufrir este trastorno alimenticio. Hoy le presentaba una serie de historias, 2 en Guatemala y una más en Estados Unidos, de personas con sobrepeso que enfrentaron una serie de problemas a consecuencia de esta enfermedad. La obesidad o el sobrepeso provoca dificultad para desplazarse a las personas que lo viven. Muchos tienden a quedarse postrados en sus camas, ya que su peso y volumen les dificulta realizar su rutina diaria. Las enfermedades tienden a presentarse producto del sobrepeso y al momento de agravarse la dificultad de ser llevados de emergencia a un hospital se presentan. En Guatemala ya se han registrado este tipo de casos en donde paramédicos han tenido que buscar soluciones para trasladar lo más pronto posible a los pacientes a una sala de emergencias. En septiembre de 2008, cuerpos de socorro llegaron de emergencia a una residencia ubicada en la zona 7 capitalina para trasladar a un paciente a un hospital. Sin embargo, no sabían lo difícil que sería trasladarlo, ya que el paciente pesaba más de 600 libras. La única solución fue recurrir a una grúa y así poder colocar al paciente en una motobomba, ya que en la ambulancia convencional no había la posibilidad de introducirlo. Otro caso similar ocurrió en 2015. Una mujer de 65 años, con un sobrepeso que supera las 500 libras, sufría quebrantos de salud y necesitaba ser llevada lo más pronto posible a un hospital. Sin embargo, las complicaciones se presentaron, pero afortunadamente luego de varios minutos, por lo menos 10 bomberos lograron colocarla en una motobomba y con las medidas de seguridad del caso, y luego de colocarla de la forma más cómoda posible para que no se lastimara, fue trasladada a la emergencia al Hospital General San Juan de Dios.
Casos como los referidos ocurren frecuentemente en varios países del mundo. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el departamento de bomberos asistió a un hombre con más de 900 libras de peso que necesitaban llevar hacia un hospital. No podía salir de la puerta de su recámara en el segundo nivel del apartamento que rentaba, por lo que los socorristas tuvieron que quitar el ventanal y así llevarlo en grúa hacia el médico. Datos al cierre del 2016 detallan que por lo menos 130 millones de personas son obesas o con sobrepeso en América Latina. A nivel mundial, la cifra es superada drásticamente. Los récord Guinness han registrado a personas con sobrepeso como las más obesas del mundo. Impactantemente, cada año es superado el récord. Entre ellas podemos mencionar al mexicano Manuel Uribe, quien batió el récord con 1.317 libras de peso. Sin embargo, al poco tiempo fue superado por Khalid bin de Arabia Saudita, con un sobrepeso de 1.345 libras. Sin embargo, John Brower, originario de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, superó a los dos antes referidos, ya que su peso fue registrado con 1.399 libras. Desafortunadamente, estas personas ya fallecieron debido a las distintas enfermedades y complicaciones que vivieron por su enfermedad. Finalizando con el tema del sobrepeso o la obesidad, muchas personas no únicamente tienen que acudir a un nutricionista para poder balancear su dieta, también muchos tienen que acudir a un psicólogo, ya que son víctimas de burlas o molestias por su entorno. Malos hábitos alimenticios o enfermedades como hipotiroidismo son algunas de las causas que provocan al ser humano la obesidad o el sobrepeso. Los riesgos de salud para una persona con sobrepeso son demasiados y por si fuera poco tienen que enfrentar burlas y críticas. Psicológicamente, eso afecta bastante a una persona con sobrepeso. Usualmente no somos aceptados y no somos aceptados tal y como somos y no nos identificamos en tal, por supuesto que esa autoestima que vamos construyendo no es lo suficientemente fuerte para enfrentar este tipo de problemas y se necesita también de una estima fuerte para que uno pueda enfrentar esto como un problema. Muchas veces las personas con sobrepeso se refugian en los alimentos para tranquilizarse al sentirse envueltos en infinidades de problemas, discriminación y burlas. Muchas veces no se come solo porque sea una necesidad alimentaria o no se come solo por placer, sino que a veces se come para llenar vacíos que uno tiene en el interior, porque eso pues sentimos que con la comida podemos llenar esos espacios en donde no nos sentimos bien con nosotros mismos. Entonces, lo primero es reconocer que se tiene un problema, reconocer que se tiene ese problema en particular. Y si se tiene ese problema, ciertas cosas, hay que hacer ciertas cosas para contrarrestar ese problema. Es importante que una persona obesa, al sentirse frustrada o vulnerable a críticas, busque ayuda psicológica, ya que de lo contrario podría reprimirse y aislarse, lo que saludablemente no es bueno. Uno puede ver que cada vez se van distanciando más, son personas más individuales porque ya no pueden caminar, ya no pueden salir de sus casas, ya no pueden tener una vida social porque las personas usualmente poco a poco se van aislando y las otras personas las van dejando que se aíslen precisamente para no lidiar con ese problema y entonces se vuelven solitarias, se vuelven individuales, se vuelven inseguras, muy frágiles en su yo para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces tienen bastantes consecuencias y lo mejor es, en cualquier caso, con cualquier problema que nosotros tengamos y solo estamos empezando con esto, hacer una consulta médica. Lo decíamos al inicio de esta cobertura y lo recalcamos, definitivamente es importante que como sociedad tomamos conciencia de este problema. Carlos, sobre todo, creo yo, como lo indicaba la experta en el tema, hay que reconocer el problema para empezar. Exactamente, Alan, hay que reconocerlo, buscar ayuda de profesionales y tener una dieta balanceada en este caso para evitar aumentar el peso, ya que, como podemos ver, enfermedades que repercuten en consecuencias de una mala alimentación o exceso de alimentación de comida, en este caso, chatarra, podemos decirlo así también. Problemas importantes, impresionantes casos los que presentábamos acá mismo en Guatemala. Pareciera a veces que vemos únicamente esas noticias internacionales, sin embargo, también han habido guatemaltecos que lamentablemente han sobresalido por este sobrepeso. Importante también, Carlos, creo yo, recalcar y hacer mucho énfasis en que cuando hablamos de obesidad no únicamente tenemos que hablar de daños físicos,
físicos. Hay que pensar también, por ejemplo, si se trata de niños, ese daño psicológico por las burlas en el centro educativo. Exactamente, la obesidad es una enfermedad en general que puede tocar niños, adultos, incluso ancianos, y es importante también que en el caso de los niños que son más vulnerables a burlas, a lo conocido como el bullying, correcto, pues en este caso los padres prestar mucha atención en este caso y de ver que ellos están siendo afectados de esa forma psicológicamente, pues buscar la ayuda de un psicólogo en este caso para que pueda ser atendido y no tenga secuelas en su futuro. Eso es muy importante porque no únicamente se trata de tratar de resolver el problema, primero reconocerlo y después para resolverlo entender que existen personas especializadas, en este caso los médicos o bien los psicólogos. Importante también, Carlos, y con esto creo que finalizamos, tenemos que tener, como todo en la vida, una balanza, porque hoy estamos hablando de la obesidad, sin embargo existe el otro extremo, que son las personas que no comen por el miedo a estar gordas, por ejemplo. Que también viene a afectar en este caso sería la anorexia. Mucha gente también ha muerto en este caso por no comer y mucha gente que come y posteriormente provoca sacar la comida de una forma forzosa para no engordar y también es un problema bastante grande, el cual repercute y bastantes casos también a nivel mundial, como lo hablábamos en el caso de la obesidad, más de 130 millones de casos únicamente en Latinoamérica, lo cual le están afectando. Hay que poner mucha atención, mucho ojo en este caso, ver qué se le da de comer a los hijos, ver qué come uno. Hay que tomar en cuenta también de que muchas veces uno por el trabajo, el día a día, no tiene tiempo para comer en sus horas y el desorden alimenticio también es un factor bastante importante que provoca la obesidad o el sobrepeso. Eso es importante, que a veces dicen, no, pues no comí mucho, pero no estamos comiendo a las horas y al final de cuentas sí, termina provocando esa obesidad. Por una parte, el tiempo también importante y por otra parte, como lo decía también al inicio, hay que hablar las cosas claras. Hay comidas que definitivamente son muy ricas y uno las quiere consumir siempre, pero nos estamos haciendo daño. Bastante daño. Bien, con eso estamos finalizando este tema, entonces importante para que lo tomemos todos en cuenta. Carlos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de T13 Noticias. Gracias, Alan. Feliz noche, televidentes. Continuamos con más información aquí en T13 Noticias. Así Adelante. es. Vamos ahora con Pablo Paniagua, quien tiene más noticias. Pasamos a otro tema, es que representantes del CACIF, así es, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo ATAL, parte del programa Mejoremos Guatemala de Fundesa, realizaron una discusión sobre los cambios a la Carta Magna que se impulsa en el Congreso de la República. Tenemos, digamos, en primer lugar la convicción de que el sistema de justicia de Guatemala debe ser reformado, es un sistema ineficiente y que no lleva justicia pronta ni cumplida a los ciudadanos y por lo tanto debe ser reformado. Vemos que en la reforma planteada en el Congreso hay elementos útiles y rescatables para que la justicia sea reformada en dos aspectos fundamentales. Uno es la forma en que se eligen y promueven los jueces y magistrados de manera que estos sean más independientes. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, la forma en que se administra y se gestiona el organismo judicial. En muchos lugares la jurisdicción indígena tiene resultados importantes en la resolución de conflictos, pero también hay que considerar que es peligroso en algún momento establecer un sistema paralelo de justicia sin que estén claros los límites de ese sistema. Y la pregunta es si ese reconocimiento a la jurisdicción indígena, por ejemplo, tratará de temas de tipo penal, laboral, civil, mercantil. Y vemos como muy preocupante el hecho de que todavía existen muchas dudas de parte de diferentes sectores guatemaltecos sobre las propuestas que se están planteando, especialmente en términos sobre el Consejo Nacional de Justicia, la jurisdicción indígena, aspectos técnicos específicos sobre cómo va a ser la elección del fiscal general y ciertos principios del derecho como los términos en cuanto a la equidad. Sí creemos que es importante que se dé el reconocimiento a nivel constitucional, sobre todo para dar claridad y certeza jurídica a todas las partes, tanto a indígenas como a no indígenas, sobre en qué casos, en qué condiciones es que va a poder las comunidades indígenas resolver sus conflictos bajo su propio sistema, que sí reconocemos que es un sistema jurídico tal cual, con sus propias instituciones, sus principios, sus normas, sus autoridades, y pues que por lo tanto no solo porque ya a raíz de compromisos internacionales ha sido reconocido. Las conclusiones que se recabaron serán trasladadas al Congreso para que los parlamentarios cuenten con nuevas herramientas de discusión. Y esta es la historia de un niño de apenas 1 año que a su corta edad lucha contra una enfermedad. Su nombre es Mateo y los doctores le diagnosticaron sordera bilateral profunda. Los costos para tratar este padecimiento son bastante caros y su familia pide ayuda.
Mateo, un niño de 1 año, que necesita ayuda para tener la oportunidad de escuchar y emitir sus primeras palabras. Mateo fue diagnosticado con sordera bilateral profunda y necesita de 2 cirugías de implante coclear. Según los expertos, una de las cirugías se debe hacer en un plazo no mayor a los 3 meses, porque ello representa un mejor pronóstico. Pero el costo de las cirugías es de $70,000. La familia no tiene los recursos económicos, por lo que se encuentran desesperados y apelan a su buen corazón para darle la oportunidad de escuchar a Mateo. Si usted desea ayudar a reunir los recursos para las cirugías de Mateo, puede comunicarse directamente con la familia a los números de teléfono 3145-4900 o 3023-4977. También puede ingresar a la página de Facebook Mateo Quiere Escuchar, donde publican actividades para recaudar dinero. Recuerde que no hay apoyo pequeño. Cuando de ayudar se trata, ayuda a Mateo a salir del mundo del silencio. Y como noticiario que estamos al servicio de la población guatemalteca, nos sumamos a estos llamados porque entendemos la desesperación de una familia de querer apoyar a este pequeño para que pueda escuchar y desarrollar su vida de una mejor manera. Repito los números si usted desea comunicarse con lo que sea su voluntad, con lo que usted pueda. Los números son el 3145-4900 y también puede comunicarse al número 3023-4977, los números que aparecen en pantalla. Usted puede comunicarse directamente con su familia, que Dios multiplicará su buen corazón. Pasamos a otro tema y para ello vamos a romper las fronteras. Mucha atención porque una peligrosa banda de narcotraficantes fue desarticulada hoy por las autoridades de El Salvador. Para conocer más detalles sobre este caso, hacemos contacto con el periodista Raúl Hernández de Canal 12, parte de la red de noticias. Raúl, buenas noches y adelante con su reporte. Informando desde San Salvador sobre los últimos procedimientos realizados por las autoridades policiales y de la Fiscalía General de la República. De acuerdo a la información proporcionada, en las últimas horas se ha permitido la captura de al menos 22 personas relacionadas con una estructura de narcotráfico a nivel internacional. Entre los capturados principalmente hay lancheros artesanales. ¿Cuál era la estructura o cómo funcionaba este cártel o esta estructura de narcotráfico a nivel internacional? Los lancheros se ocupaban de abastecer de combustible a otras lanchas rápidas provenientes principalmente desde Ecuador con destino hacia Iztapa, Guatemala. Esto sucedía en el Pacífico salvadoreño. Esta estructura operaba desde hace al menos 2 años y medio, lo que han durado las investigaciones acá en el país. A ellos se les vincula tener nexos con Marlon Monroy Meoño, conocido como el fantasma de nacionalidad guatemalteca, quien ya fue extraditado hacia Estados Unidos, a quien también se le vinculaba de tener nexos con 2 cárteles de la droga de México. Hablamos del cártel de Sinaloa y también del Golfo. Entre los procedimientos realizados por las autoridades en 22 lugares diferentes de 3 departamentos se ha permitido también el decomiso de droga y además de dinero producto de estas actividades ilícitas. También se ha informado que no se descartan más capturas en las próximas horas, también más procedimientos, más allanamientos en distintas propiedades y que se puedan incautar más productos de actividades ilícitas. Así la información que se genera desde El Salvador a esta hora. Excelente, entonces Raúl Hernández desde San Salvador con esta información. Estamos de regreso y continuamos con la información nacional. En la zona 13 capitalina, un motorista fue asesinado. El crimen es confuso porque unos aseguran que el sujeto era un presunto asaltante, otros dicen que todo es parte de una confusión. El crimen ocurrió en la Quinta Avenida y Sexta Calle de la zona 13 capitalina. Y existen 2 versiones. La primera señala que el hoy fallecido era un delincuente. Se desplazaba en motocicleta y cuando asaltaba a un automovilista, otro piloto se percató del atraco y le disparó por la espalda. Se supone que el motorista perdió el control del volante y terminó impactando contra un vehículo liviano. El sujeto fue identificado como Maynor Arana García y sus familiares aseguran que no era un delincuente, era un guatemalteco honrado que se dirigía a su trabajo. Esa es la otra versión de los hechos. Tenía esposa y 3 hijos. ¿Cuántos años tienen los niños?
Uno tiene 14, una tiene 13 y la otra tiene 11. Él toda su vida trabajó en mensajero desde que aprendió a manejar moto. ¿Y qué opina usted de lo que dice la policía que estaba tratando? La policía siempre dice lo mismo, aunque uno no haga nada, siempre dice lo mismo. Siempre que todo el que sea baleado siempre van a decir que fue por ladrón o porque andaba haciendo algo malo. Afortunadamente, en el lugar donde ocurrió el crimen hay cámaras de vigilancia que seguramente serán determinantes para esclarecer qué pasó en ese lugar y saber qué versión es la verdadera.